Saludos apasionados del saber y la justicia. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y conocimiento. Hoy nos embarcaremos en una travesía intelectual a través de los estresijos del derecho civil, ese bastión que sostiene las columnas de nuestra interacción más fundamental y cotidiana. Sumérjanse conmigo en las profundidades de un campo que no solo estructura nuestras relaciones personales y patrimoniales, sino que también moldea la sociedad desde su misma esencia. Abrochémonos nuestros cinturones mentales, afinemos nuestra percepción jurídica y preparémonos en el lienzo de nuestra mente para ser impregnado con el rico óleo del conocimiento civilista. Bienvenidos a una odisea a través del Código Civil, el mapa que guía el vasto mar de nuestras interacciones humanas. Comencemos. ¿Dónde viene regulado el derecho civil? La esfera del derecho civil es el núcleo desde la cual se irradian las ramas que componen el vasto sistema legal. Esta rama del derecho privado está consagrada como la disciplina que regula las relaciones más básicas y cotidianas de las personas, incluyendo aspectos tan vitales como la personalidad jurídica, la familia, la propiedad y las obligaciones y contratos. En el Reino de España, el derecho civil se halla codificado principalmente en el Código Civil, un corpus legislativo que desde su sanción en el siglo XIX ha servido como eje central de la regulación de las relaciones privadas. La codificación como proceso de sistematización jurídica fue una respuesta a la imperiosa necesidad de ordenar el caos normativo preexistente. Una amalgama de leyes forales y nacionales dispersas y en ocasiones contradictorias, inspirándose en el modelo codificador napoleónico. España abrazó la idea de unificar su derecho privado bajo un solo texto, lo cual culminó en la promulgación del Código Civil en el año 1889, después de diversas vicisitudes políticas y sociales. La codificación es un fenómeno jurídico que consiste en la recopilación y sistematización de las normas legales en un cuerpo único, con el fin de proporcionar claridad y accesibilidad a la ley. Esta tarea no fue menor, implicó la consolidación de un conjunto disímil de regulaciones en un texto coherente que reflejara los valores y principios de la sociedad española de la época. La decodificación, por otro lado, es un proceso que se refiere a la integración de diversas leyes en un único cuerpo normativo, simplificando así la consulta y aplicación del derecho. La codificación civil en España fue por lo tanto un hito jurídico que buscó dar respuesta a la pluralidad de fuentes normativas mediante la creación de un texto único que sistematizara el derecho civil de forma general y abstracta, capaz de aplicarse a multiplicidad de casos concretos que pudieran surgir en la praxis jurídica. El Código Civil de España, como instrumento de decodificación, recoge un amplio espectro de materias, desde el derecho de la persona, pasando por el derecho de la familia, hasta llegar al derecho de sucesiones y obligaciones. Este código establece los principios y normas
que rigen las relaciones entre los particulares. Es menester subrayar que el Código Civil no es un ente estático. Ha experimentado numerosas reformas para adaptarse a los cambios sociales y políticos. Desde su promulgación ha visto alteraciones significativas, algunas de ellas impulsadas por la promulgación de la Constitución Española de 1978, que introdujo transformaciones profundas en el panorama jurídico del país, como la igualdad de todos los españoles ante la ley, o el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. La evolución del Código Civil español es un fiel reflejo de la metamorfosis social y política de España. Desde su concepción en el siglo XIX, este cuerpo normativo ha sido testigo y partícipe de las vicisitudes históricas de la nación. La codificación civil, que se inspiró en el modelo francés, fue una respuesta pragmática a la dispersión legislativa que caracterizaba a la España de esa época. Con el advenimiento de la Constitución de 1978, el Código Civil encontró un nuevo paradigma: la adaptación a un Estado democrático y de derecho. La Constitución no solo proveyó un marco de garantías fundamentales, sino que también impulsó la relectura y reinterpretación del Código para alinearlo a los valores y derechos fundamentales recién instaurados. Si bien el Código Civil se erige como la norma rectora del derecho privado, su primacía no excluye de la coexistencia con leyes especiales que regulan las materias concretas. Un ejemplo de ello es la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de la Propiedad Horizontal, que viene definido por el artículo 396 del Código Civil, que se encarga de regular aspectos específicos del arrendamiento de inmuebles y la convivencia en comunidades de propietarios, respectivamente. Este entramado normativo especializado opera en consonancia con los principios generales del Código Civil, pero proporcionando un nivel de detalle que el Código, por su vocación de generalidad y abstracción, no puede ofrecer. En la sociedad contemporánea, el Código Civil sigue siendo la referente primordial para la regulación de las relaciones privadas. Las sucesivas reformas han ido adecuando su contenido a las necesidades cambiantes de la sociedad española. Asuntos como la equiparación de los hijos dentro y fuera del matrimonio, la protección de los derechos de los consumidores y la adaptación a los avances tecnológicos son ejemplos del cómo el código ha sabido evolucionar. El Código Civil de hoy día, por tanto, es un documento vivo que respira al ritmo de los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales, manteniéndose como una herramienta esencial para la comprensión y aplicación del derecho civil. No es suficiente comprender el Código Civil en abstracto. Su verdadera maestría se revela en la casuística, en su aplicación a los casos concretos que se presentan ante los tribunales. Cada artículo, cada norma, ha sido estructurada y aplicada en multitud de circunstancias, dando lugar a una rica jurisprudencia que sirve de faro para la interpretación y la aplicación futura de la ley. La labor interpretativa de los jueces y tribunales, así como la doctrina de los juristas, han contribuido a que el Código Civil se adapte a los casos particulares con una flexibilidad que su texto escrito
por sí solo no podría haber anticipado. El Código Civil se asienta en una serie de principios fundamentales, tales como la autonomía de la voluntad, la buena fe, la protección de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las normas, salvo disposición en contrario. La autonomía de la voluntad permite a los individuos regular sus intereses dentro de los límites del ordenamiento jurídico. La buena fe, por su parte, es un principio rector en la interpretación de los contratos, actuando como un canon de comportamiento honesto y leal. La interpretación del Código Civil no puede desligarse de la jurisprudencia y la doctrina. Los tribunales, como el Tribunal Supremo, está a la cabeza, y estos han ido perfilando el alcance de sus disposiciones mediante decisiones judiciales que aclaran y a veces transforman la letra de la ley. La doctrina está compuesta por los estudios y opiniones de juristas. Esta contribuye a la comprensión teórica del código y sugiere direcciones para su desarrollo futuro. La interpretación entre la ley escrita, la jurisprudencia y la doctrina crea un diálogo dinámico que enriquece y actualiza constantemente el derecho civil. En un mundo cada vez más globalizado, el Código Civil no opera en aislamiento. Se ve complementado y a veces limitado por las normas del derecho internacional privado, que determinan qué ley aplicar en casos de conflicto de leyes y jurisdicciones internacionales. El Código Civil se armoniza con tratados internacionales y regulaciones de la Unión Europea, adaptando sus preceptos a los estándares y compromisos internacionales asumidos por España. Al examinar el Código Civil, no podemos obviar la filosofía que impregna sus normas, ya que toda su ley, es hija de su tiempo y refleja las corrientes de pensamientos dominantes en su génesis. Adentrémonos en este diálogo entre la norma y la filosofía, donde principios éticos y teorías de la justicia encuentra su plasmación jurídica. El utilitarismo, esa doctrina filosófica articulada por pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, postula que las acciones son correctas en la medida que tienden a promover la felicidad, e incorrectas cuando tienden a producir lo contrario. Observamos esta influencia en las normas que protegen al consumidor, un reflejo de la maximización del bienestar general. Las leyes que tutelan al consumidor y usuario, integradas en nuestro ordenamiento y en armonía con el Código Civil, buscan equilibrar la balanza comercial, protegiendo al eslabón más débil, al consumidor, para proporcionar así una mayor felicidad colectiva. Por otro lado, la teoría de la justicia de John Rawls, con su principio de equidad y sus dos principios de justicia, resuena en la estructura misma de nuestro código. Rawls arguye que las instituciones justas son aquellas que operan bajo un velo de la ignorancia, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para todos. La igualdad ante la ley, principio esencial en nuestro Código Civil, es la manifestación jurídica de este ideal rawlsiano. Cada artículo, cada capítulo del Código está impregnado de la búsqueda de esa justicia que, lejos de ser abstracta,
se manifiesta en la igualdad sustantiva entre las partes en el contrato, la protección contra la discriminación y la equitativa distribución de bienes en la sucesión. Estos principios filosóficos, aunque no mencionados explícitamente, son la subestructura sobre la cual se erige la normativa civil. Al estudiar el código, es imperativo no solo ceñirse al análisis dogmático de la ley, sino también contemplar estas dimensiones filosóficas que le otorgan sentido y dirección. En nuestra era digital, el Código Civil enfrenta desafíos sin precedentes que exigen una interpretación dinámica y proactiva de sus preceptos. La digitalización de las relaciones civiles y el advenimiento de la inteligencia artificial plantean cuestiones esenciales sobre la aplicación de normas concebidas en una era predigital y sus implicaciones en la autonomía de la voluntad, un pilar del derecho contractual. La proliferación de contratos electrónicos, la firma digital y el comercio en línea han requerido de que el código se interprete de una manera que preserve la esencia de los acuerdos en el nuevo contexto digital. Si bien el código no menciona explícitamente estas tecnologías, su flexibilidad ha permitido que los tribunales y la doctrina expandan su alcance para abarcar tales interacciones, a menudo recurriendo a principios generales como la buena fe y la equivalencia funcional entre documentos electrónicos y sus contrapartes físicas. Más disruptiva aún es la interrupción de la inteligencia artificial, que interpela directamente la noción de autonomía de la voluntad. Los algoritmos de aprendizaje automático y los sistemas de toma de decisiones basados en la inteligencia artificial están creando situaciones donde la voluntad puede ser influenciada o incluso generada por máquinas. Esto desafía la premisa del código de que la voluntad libre e informada es la base del consentimiento en los contratos. Preguntas como ¿cómo se puede hablar de una auténtica autonomía cuando las decisiones pueden ser predeterminadas o manipuladas por entidades artificiales? Marcarán el futuro. El Código Civil, pese a su indudable capacidad de adopción y adaptación, debe continuar evolucionando para abordar estas y otras preguntas que surgen en el horizonte de la civilización digital. Las reformas legislativas deben perseguir un equilibrio entre la protección de los principios tradicionales del derecho civil y la necesaria flexibilidad para abrazar la realidad tecnológica, asegurando que la autonomía de la voluntad y la protección de los derechos de los ciudadanos se mantengan firmes en un mundo cada vez más automatizado. Para concluir, el Código Civil se mantiene como un pilar del derecho español, adaptándose y evolucionando junto con la sociedad que regula. A través de sus más de 2000 artículos, el código no solo establece las reglas de juego para las relaciones civiles, sino que también refleja los valores y cambios de la comunidad a la que sirve. Este análisis del Código Civil es solo un atisbo de la complejidad y la profundidad de esta rama del derecho. Para aquel que se sumerge en su estudio, el Código Civil ofrece un universo de principios, normas e interpretaciones que contribuyen a la esencia misma de la convivencia civilizada y ordenada. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente nos meteremos de lleno en los derechos civiles
forales.